Tal vez sea temprano para medir el resultado de la protesta convocada para hoy en el Gran Santo Domingo por un grupo de organizaciones liderada por la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción Fenatrano, ¿verdad?, que presidió durante mucho tiempo Juan Uvieres. A esa protesta también se unió el Movimiento Popular Dominicano, el Frente Amplio, el Partido Comunista del Trabajo, entre otras organizaciones. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ayer ya registró algunas protestas, suspendió la docencia. El recorrido que hicimos esta mañana de camino hacia acá, hacia las oficinas, vimos que el tránsito estaba más fluido, lo que quiere decir que hubo algún efecto del hecho de que las rutas que administra la Fenatrano no estaban operando. Pero por lo demás, uno vio los comercios abiertos, no estaba claro si iba a cerrar el comercio o solo era transporte, y una gran vigilancia de policías y militares. Hubo quema de neumáticos en esa zona donde confluyen la 27 de febrero, Isabel Aguiar, todo eso ahí, Luperón. Cerca de nuevo la autopista Duarte, pero parece que no pasó a más. Después, desde la zona oriental hacia el distrito, muy fluido el tránsito, esa esquina ahí, ¿verdad?, de Duarte con 27 o París con la José Martí, más o menos las cosas normales, el bullicio de todos los días, aunque el transporte más fluido porque las rutas de Fenatrano han acogido el llamado al paro. Claro, hubo una reducción de los vehículos el día de hoy, pero principalmente, tal como señalas, del transporte público. Más que nada, uno podría estar o no de acuerdo con el llamado a paro, que principalmente es el paro lo que se refiere al transporte público. Esto a raíz del alto costo de los combustibles y otras razones que han presentado, por ejemplo, los bajos salarios, el costo de la canasta básica. Como decía, podría estar o no de acuerdo, pero hay aspectos que los dominicanos debemos siempre recordar sobre este llamado a paro. Si bien cuando hay un paro de esta índole, el comercio es afectado, si cierran los negocios, hay dificultades para las personas llegar a sus lugares de trabajo si no deciden apoyar la paralización. Si hay algo que es necesario recordar, y es que el costo de los combustibles realmente ha sido un problema que hemos estado experimentando todos, donde muchas veces no creemos en que el precio que estamos pagando por galón de ya sea gasolina premium, por ejemplo, es el adecuado o es el que corresponde, debido a que la fórmula que se utiliza no la entiende nadie, solamente la entiende el gobierno. Y pues esto agregado al hecho de que podrás recordar que el año pasado, en el presupuesto de 2017, se dejó sin efecto el costo que tenía el GLP, debido a que ese precio que tenía no era completamente transparente. Entonces, todo esto tenemos que recordarlo para decir, bueno, se está pidiendo esto, que Marcha Verde decía, hay que investigar a José del Castillo Sabiñón por esto mismo del GLP, pues es necesario recordar que a veces este tipo de movilizaciones son necesarias para que nuestros gobiernos entiendan que deben rendir cuentas a los ciudadanos. Principalmente ese aspecto es positivo y hay que siempre mantenerlo pendiente. No, y miren, mal que bien, hay quien dirá que no le gustan las protestas. Sin embargo, debido a este llamado y otros llamados y otras protestas anteriores que hubo, el gobierno se ha visto compelido y ha estado reduciendo los precios de los combustibles durante las últimas semanas. No en la magnitud que esperaba la gente y que los cálculos que han hecho los especialistas, que dicen que si se compara años atrás, en donde hubo unos precios inclusive más elevados que los de ahora, y los combustibles estaban mucho más baratos. Exacto. Entonces es bueno que se les recuerde a quien gobierna que no gobierna solo. Solo a los autócratas o a los dictadores no les gusta que haya ninguna protesta, ningún reclamo, ningún contrapeso. La democracia requiere de eso fortalece la democracia, que haya un contrapeso, que haya oposición,
tanto a nivel político como de la sociedad representada por diversas organizaciones, que a mucha gente no les gusta, bien, pero eso es necesario, es saludable. Hay que recordar también que esa ley fue positiva, el espíritu de la ley, cuando se aprobó y se promulgó, fue durante el gobierno de Hipólito Mejía. Ya estaba prácticamente, había casi un acuerdo antes de salir el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, pero finalmente se aprobó cuando el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Por qué? Porque antes de que existiera esa ley, cada vez que un gobierno se veía precisado hacer algún ajuste en los precios de los combustibles, era un trauma nacional. Venía un paro general, había muchísimos problemas. Ahora la gente sabe, mal que bien, que eso es automático todas las semanas. Y sabe que ya se ha hecho a la idea de que eso ocurre todas las semanas. Ahora, ¿qué ha pasado? Los gobiernos, para no solo endilgarle ese problema a porque hay que ser justo en ese aspecto, burlan e incumplen su propia ley. Porque lo que han hecho es politiqueramente, que en tiempo, por ejemplo, de campaña electoral, a veces incluso si se incrementan los costos, o sea, los combustibles suben en los mercados internacionales, los gobiernos asumen parte, o no lo bajan, o lo congelan. O lo congelan, o no lo suben, o lo dejan congelado, como dicen. Entonces, de esa manera han hecho un relajo de la propia ley. Y entonces cuando les conviene también, y en eso este gobierno ha sido reiterativo, los mantienen artificiosamente altos los precios para obtener recursos que derivan para otras cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que incluso que Punta Catalina en gran medida fue financiada, luego que el pool de banco le negó financiamiento y hubo todo el problema en Brasil con el Bandex, en base a esos altísimos precios que se mantuvieron en los combustibles, cuando el petróleo y sus derivados estaban bajando en los mercados internacionales. Mira, este fin de semana el gobierno fue bastante astuto, pero lamentablemente fue demasiado transparente la estrategia de publicar una nota de prensa, enviarla a los medios de comunicación diciendo que el gobierno había bajado tantos pesos del combustible, pero no señala, uno, que fue a base de las protestas que decías, que se han estado realizando en diferentes puntos del país por las últimas 4 semanas, que es justamente el tiempo que tiene bajando los combustibles. Y segundo, el hecho de que da a entender que efectivamente el alto costo de los carburantes se mantenía tan elevado de manera artificial, porque no hay justificación para que de buenas a primeras puedan durante 4 semanas bajar los combustibles de la forma en que lo han hecho. Y todavía hasta este momento está mucho más alto de lo que debería, debido al costo del petróleo, por ejemplo. Así es. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta de esta protesta es que también llama a otros reclamos, pero vamos a hablar de eso cuando retornemos después de esta pausa. Samuel, decía antes de que fuéramos a la pausa que otros reclamos que avalan esta protesta, yo creo que son muy importantes. Se habla de repudio a la corrupción y se reclama el cese de la corrupción y de la impunidad y el castigo a los corruptos. Se dirá que eso es una consigna general, que no es fácil de obtener esa meta, pero hay siempre que reclamar que cese la impunidad y que cese la corrupción, porque son crímenes muy dañinos para la sociedad. Otro es que hacen énfasis en 2 aspectos que me parecen interesantes. Una es el costo de la canasta básica de los hogares. Como quien no quiere la cosa, y todo el que tiene una familia lo sabe, o quien vive de sueldo lo sabe, uno va en estos tiempos a los supermercados con 3,000, 4,000 o 5,000 pesos y son 2 o 3 bolsas, que a veces usted revisa y dice, pero ¿y en qué yo he gastado esto? 2 o 3. Sí, cuando les va mejor. Recomiéndame ese supermercado. Depende incluso de lo que compre, porque si usted tiene algún tipo de recomendación de ingesta especial y tiene que comprar pescado, algún salmón, se le eleva mucho, ¿verdad? Y así es que están las cosas. Y no digamos la medicina. Otro aspecto que ellos reclaman también es que se reforme esa ley general de salud y de seguridad social,
que sabemos que eso ha sido una estafa, una engañifa para la gente. Por más que digan, esos planes de salud no cubren lo que deben cubrir. Por más que se diga, aquí se están formando. Hay un oligopolio en cadenas de farmacias. Usted va con una prescripción médica y le dicen, mire, de estos medicamentos aquí te podemos vender esto. Este no existe. Si usted compra lo que dicen que hay en esa cadena o esa farmacia, ya usted perdió el derecho de ir con esa misma receta, porque ya ahí se quedan y la sellan, a otra cadena en donde le venden uno de los medicamentos que está incluido en esa receta. Pero además, se ha inventado lo siguiente, vienen y tiene el 99.99.9 de los ingredientes de un fármaco. Ah, ok, este no te puede cubrir porque 0,000,1 que está no se cubre. Una barbaridad. O gente que tiene condición que debe medicarse constantemente con alguna prescripción, digamos un diabético, un hipertenso y ese tipo de cosas. Muchas veces le hacen ir cada cierto tiempo a sellar una cosa. A veces hay médicos muy buenos que no te cobran, pero hay otros que por esa visita te cobran una consulta. Entonces una persona envejeciente con problemas de movilidad, a tener que ir a hacer fila y cola a una ARS para que le sellen, como si estuviera pidiendo una limosna, las benditas recetas. Eso es una barbaridad, todo eso tiene que cambiarse. Y no digamos de los fondos de pensiones, que aunque se dice verdad que ese dinero está ahí y todo eso, pero se sabe que muchísima gente no va a recibir una pensión para poder sobrevivir. Entonces, hay amagos de reforma y la gente tiene aprehensión, porque los amagos de reforma provienen o del sector empresarial por un lado o de algunos legisladores oficialistas, y no se sabe exactamente en qué coincide esa reforma que quieren hacer. Ojalá no sea para perjudicar más a los afiliados de los que ya están, porque es una barbaridad. Entonces, ese es uno de los reclamos. Yo creo que ese es un motivo justo para una protesta o para que la gente esté advertida. Claro, miren, el caso del sistema de pensiones es lamentable, que a pesar de que República Dominicana tenía, no antecedentes, pero sí por lo menos un espejo en el cual podía verse, que es Chile, pues no quiso ver el reflejo, o no le convenía ver el reflejo. Y eso, que ese es de lo mejorcito. Porque otro mucho peor. Hay peores, y sin embargo, el modelo chileno, ya desde hace un tiempo, se veía venir que no iba a funcionar, que lo único que se iba a estar generando era pobreza con el sistema de pensiones que tenía. Y es el modelo que hemos más o menos adoptado en República Dominicana. Ya lo que se espera con este modelo, si no se actúa a tiempo, es que efectivamente en 20, 30 años, los dominicanos que ahora mismo están fajados, trabajando, creando lo que entienden es un colchón para sus años más precarios debido a problemas de salud que se presentan con entrando a la vejez, pues se van a ver enfrentados a un sistema que lo único que le va a pagar son sueldos de miseria a través de esa pensión. 2, 3 pesitos que no le va a dar para nada, considerando el aumento que ha tenido, cruzando por ejemplo, los dedos que no venga un proceso de inflación y se lo lleve a nada. Pero no es que venga, es que está. Pero, bueno, pero yo digo de esos desórdenes que periódicamente ocurren, claro, que se devalúa muchísimo la moneda. Claro, y ese es uno de los temores. Hay otro que, por ejemplo, alguien que tiene su dinero en una ARS es suyo, pero no puede acceder a él. Una AFP, perdón. Es suyo, pero no puede acceder. Incluso las mismas AFP se mantienen constantemente enviando la información a los clientes. Tu dinero está ahí seguro. Ahora, yo no puedo acceder a él, y de la manera en la cual lo voy a poder hacer no me vale de nada. Bueno, se supone que no es para que la gente lo tenga a la vista, como se dice en el lenguaje de los bancos, para que no lo gaste. Pero al mismo tiempo, sabiendo cómo son las cosas en nuestro país, la gente tiene sus aprehensiones, tiene sus miedos, y yo creo que más que justificado, porque uno no sabe si un día se va a antojar un gobierno, decir, bueno, esos fondos los vamos a dedicar a tal cosa, y quién sabe lo que puede pasar. Uno no sabe. Se supone que no podría, se supone, pero de aquí a eso y de la manera bueno, aquí hay una filosofía histórica que aún lo que está prohibido está permitido. Aquí se hace de todo. Claro. Mira, el tema que mencionabas de la canasta básica, el Banco Central la ha establecido en unos 30,000 pesos
¿Cuánto es el sueldo mínimo en República Dominicana? Bueno, hay tantos sueldos mínimos, hay gente que no, apenas pero gana 5.000 en el pesos. sector privado, por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Cuántos salarios mínimos se necesitaría para Sería, completar la canasta ronda básica? unos 8.000 pesos y pico Exacto. el privado. 2 salarios mínimos en una familia no dan para completar la canasta familiar. ¿Entiendes? Entonces son cosas que se están viviendo en República Dominicana, que la gente más o menos se ha adaptado a sobrevivir, no a vivir. Bueno, porque hay un relato oficial que mucha gente ha comprado en base a tanta propaganda, una profusa propaganda gubernamental, de que estamos bien, de que se han generado muchísimos empleos, de que la gente ha elevado su bienestar, su calidad de vida. Pero eso es un relato que lo pueden creer quienes han sido tocados por ese bienestar, entre comillas. Gente afortunada que tiene varios ingresos estatales, familias estas que están pegadas con el gobierno, o gente de algún sector del comercio o de la industria que le ha ido bien, pero la generalidad de la población no ha disfrutado de ese bienestar. No, Tú solo tienes que ver aquí en el Gran Santo Domingo, quien sale a trabajar temprano, cómo se transporta la mayoría de la gente, que tienen que vivir en sectores muy lejanos porque no pueden pagarse una vivienda en otro lugar y tienen que pagar 2 y 3 pasajes desde su casa al trabajo y de regreso y tener 2 trabajos para más o menos llegar a fin de mes. Entonces ese relato de bienestar, eso es una fantasía. Pero no solo eso, vivimos en un país donde de manera progresiva se ha estado diciendo que estamos bien, como señalas, que por ejemplo el sector salud es uno de los mejores, es envidiable. Sin embargo, no ves a ningún funcionario yendo a un hospital a atenderse. Que es envidiable. Envidiable. O sea, el diablo envidia. El diablo tiene que ser. El infierno está mejor, está peor. Lo mismo el sistema educativo, pero tampoco ves a funcionarios o hijos de funcionarios yendo a una escuela. Entonces, nos mantienen diciendo, sí, todo está bien, todo está perfecto, pero no para la gente que se ha hecho porque esos rica. Funcionarios tienen seguro de salud internacional, claro, no que sé, cualquier cosa hacia Estados Unidos, hacia Europa, o sea, a eso no tienen que ir a ningún hospital, no, para nada. Claro, entonces, ¿cómo se mantiene la gente? Bueno, haciendo meneditos para comer, yendo a mercados, comprando lo que pueda, extendiendo el peso, pero ya el peso no puede extenderse Claro, más. y en resumen, las protestas son justas. Es verdad que nos incomodan, pero no se puede permitir que se gobierne de manera unilateral. Los gobiernos necesitan un contrapeso, necesitan saber cuando las cosas no andan bien para una gran parte de la población a la cual gobiernan. Vamos a una pausa. Bueno, en el ámbito judicial, Samuel, ayer, en el caso llevado y traído de los aviones Super Tucano, los aviones más caros del mundo que aquí se pagaron, y bueno, el único preso en ese expediente es un coronel, Pizzini, que ya una tapena le tiene, porque todo el mundo sabe que ese fue una pieza en ese engranaje, una pieza de menor nivel, que si él recibió dinero, lo hizo por encargo de oficiales por encima de él. Hubo reparto entre generales, incluyendo a ministros. Hubo reparto incluso con políticos, con legisladores, pero el único que no tiene un apadrinamiento político importante es Pizzini y sigue preso. No estamos diciendo que sea inocente ni que sea un santo, pero la justicia se supone que debe ser igual para todos y todas. Bueno, él sigue todavía detenido, el proceso va de reenvío en reenvío, y no se le ve que se vaya a llegar a un final, por lo menos en la próxima semana. Eso por ese lado. En ese caso de Embraer y los aviones Super Tucano, aviones que no han servido para absolutamente nada que no sea consumir muchísimo combustible. No, y recoger Hay polvo. una base de radares que no se concluyó porque el dinero se gastó en otra cosa durante esa administración del presidente Fernández, y todos felices. Y en el caso del asesinato de Junior Ramírez y la investigación sobre corrupción en OMSA, ¿verdad? Se logró de parte de la defensa, sobre todo de Manuel Rivas y de otros abogados, que se separaran los expedientes, porque entienden que una cosa es quienes están acusados directamente del secuestro y asesinato y disposición del cadáver de Junior Ramírez,
y otra cosa es que han sido señalados por los supuestos hechos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. Se separaron, pero ellos siguen bajo prisión, los acusados, en el entendido de que los presupuestos bajo los cuales se les impusieron esa medida de coerción no han variado. Mira, en el caso de Piccini, tal como dices, da hasta ya pena su situación debido a que él mismo lo decía y aparentemente ha sido así, está siendo utilizado como un chivo expiatorio. De hecho, cuando explotó la investigación de los supertucanos se mencionó directamente por lo menos el nombre de un senador y no ha habido forma, exacto, no ha habido forma, manera de que el informe que se había rendido sobre este caso y también informaciones que se habían recibido desde Estados Unidos que dicen que hubo por lo menos un senador involucrado en esta compra ilegítima de estos aviones que tú dices que no han servido para nada. Yo digo que han servido únicamente para recoger polvo. Es lo único que han hecho y oxidarse ahí al olvido. Pero cuidado con que es polvo. No el polvo que se supone debía recoger, que es lo lamentable. Entonces, en este caso, ¿qué hay información que se obtuvo de Estados Unidos? ¿Qué hay información de Brasil? El expediente está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en República Dominicana? Que las personas que recibieron el dinero para autorizar esta compra, o por lo menos llevarla al Congreso y que se apruebe, no están siendo investigadas o no están siendo llevadas y traídas como en el caso de Piccini. Si no están involucradas, pues digan, no están involucradas, sin embargo, todos sabemos que sí, por lo menos un senador estuvo involucrado en la compra. Bueno, hay dos empresarios, los apellidos Aquino, que fueron apresados, luego liberados, no se sabe. Lo cierto es que aquí, cuando hay un caso de corrupción, que igual que el caso de Odebrecht, no se descubrió fruto del interés del Ministerio Público, ni de las investigaciones hechas aquí, no. Eso fue una receta que vino desde Estados Unidos. Mire, hay eso, resuelvan. Porque ese fue un caso escandalosísimo cuando se compraron esos aviones en la administración del presidente Leonel Fernández. En aquellos momentos, varios expertos decían que esas aeronaves estaban muy sobrevaluadas, que además no eran las mejores en el mercado, y hasta hubo la oferta, por lo menos, de Estados Unidos, no solo de vender las más baratas, sino de regalar unas cuantas de parte del gobierno y otras se comprarían. Eran naves que estaban casi en desuso, que ya los países estaban deshaciendo de ellas para tener... pero que hubo otra oferta y gente que decía, bueno, que países como Francia, como Israel, como el propio Estados Unidos y me parece que España, fabricaban aeronaves con esa finalidad de vigilancia y aeronaves rápidas, ligeras, y que las vendían a precios mucho más bajos que esos, a los cuales se pagaron esas aeronaves, que no se dice que sean malas, pero que por alguna razón parece que aquí amamos mucho a los brasileños, la pagamos más cara para ayudar a Brasil. Yo no sé por qué. No sabemos por qué. El hecho es que de los supertucanos lo único que nos queda es, además de este penoso expediente, la foto aquella de Leonel Fernández, sonriente. Fiebrando. Tenía el pelo negrecito en ese momento. Fiebrando con los aviones. Es lo único que nos queda. Bueno, y el pago que hicimos. Es una barbaridad. Eso, mire, hablábamos de la protesta, que uno de los reclamos es denunciar la corrupción. Debe seguirse denunciando la corrupción. Mucha gente no le gusta que se trate ese tema, pero sí. Y que dice, que eso no lleva nada. Sí lleva, porque por lo menos hay gente que son puestas en evidencia. Propio Leonel Fernández y muchos otros de los que están ahora mismo en el gobierno, y funcionarios del gobierno, y dirigentes del PLD, y gente que los apoya, que son vocingleros de ellos. Por ejemplo, cuando visitan comunidades dominicanas en el exterior, como Estados Unidos, por lo menos se llevan el castigo y el juicio moral. Les vociferan delincuentes, ladrones, y ahí no tienen el bocinerío que los defienda y esconda y los apañe.
No, y los paleros que están detrás también, que son pagados con... Ahí no pueden inventar, ¿verdad? No pueden inventar demasiado. De hecho, a Carlos Amarante Barret de Nueva York le hicieron pasar su mal rato. Le dan esa bienvenida a Carlos Amarante, se la dieron también a la hermana del presidente, a Yomaira. A Luis le fue muchísimo peor que a Leonel Fernández, al propio presidente, aunque no tan cerca porque tiene una escolta mayor, pero también le dijeron sus cariños. Y ha pasado con gente que ha sido de gobierno, por ejemplo, del PRD también, pasado, gente que estuvo cerca de Hipólito Mejía, propio Hipólito en su momento. La gente le dice sus cosas, es decir, el pueblo dominicano no es tonto y contrario a lo que se piensa, se intenta que sepulte y olvide muchas cosas, pero no todo se logra, muchas cosas quedan y mientras se les recuerda a la gente mucho mejor. Bueno, ocurre que en República Dominicana, los que están aquí particularmente, a diferencia de los dominicanos en el extranjero, están viviendo de las dádivas que le da el gobierno, manteniendo la pobreza. Que hablábamos del costo de la canasta familiar, que 2 salarios mínimos no dan, pero reciben un bono y ya por eso entienden o se conforman diciendo que el gobierno es bueno porque da, fulano no da, este sí. Y se mantienen ahí. Y si no dicen que es bueno, no dicen nada, porque se quedan callados. Se quedan callados. Entonces, a la hora del voto, por ejemplo, es un voto cautivo. No va a afilar cuchillo para su propia garganta. Quizás piensa de esa manera, lo cual es cerrado. Pero bueno, esa es la dinámica que han mantenido hasta ahora nuestros gobernantes. Lástima que todavía no hemos despertado y decir, bueno, ya esto se acabó, no podemos seguir así. Bueno, muchas gracias. Será hasta mañana.